personajes que trabajaba acá en Valparaíso con unos barcos, con unos botes. ¿Ya? Y hubo una actriz que, papá la herida, pero hubo una actriz que ganó premio, ¿ya? Por el personaje que hizo, y era alguien que trabajaba como familia pesquera en botes. Entonces ganó premio la actriz. Y en la radio, me acuerdo que venía escuchando la radio y la entrevistaron, que cómo fue que logró personificar tan bien al personaje, ¿ya? Y ahí ella, la respuesta que dio me llamó la atención, que dijo, no, es que utilicé observación participante y hice todo un estudio cualitativo, fue como, bacán. Hice todo un estudio cualitativo porque yo leía el guión y no daba con el personaje, y no daba, practicaba frente al espejo con otros y no daba. Entonces al final me fui a Valparaíso y empecé a buscar y encontré una mujer que más o menos era como el personaje. Entonces me acerqué a ella y me hice amiga de ella. Y a tal punto que me fui a vivir a la casa de ella algunas semanas. Yo me iba los fines de semana para allá, convivía con su familia, estaba todo el día con ellos y logré mimetizarme en cómo hablaban, cómo se movían, las jergas que utilizaban. Entonces conviví tanto tiempo con ella que ahora me transformé en ella. Pero usó esa técnica, observación participa. ¿Dudas? Ya, nos vamos a ir al mundo cuantitativo. El mundo cuantitativo es totalmente distinto porque el mundo cuantitativo utiliza cuestionarios estructurados. Con alternativas, ¿ya? Son respuestas cerradas. Tiene que estar estandarizado. ¿Qué significa que esté estandarizado? Que todos los que hagan el estudio lo tienen que hacer igual, ¿ya? Y el cuestionario se va a aplicar de la misma forma. Tiene que ser de manera masiva, ¿ya? Un N elevado. ¿Qué significa N? La cantidad de personas que participan. ¿Ya? Mientras más grande la cantidad de personas que participan, es mejor, ¿ya? Eso es respecto a los estudios cuantitativos. Los estudios cuantitativos los vamos a dividir. Entonces ahora voy a agregar las formas. Los vamos a dividir en dos, que son los estudios experimentales y los estudios no experimentales. Los no experimentales también reciben el nombre de estudios observacionales y también reciben el nombre de estudios descriptivos. ¿Ya? Pues si van a estudiar en internet y complementar la información, lo pueden encontrar con cualquiera de esos tres nombres. ¿Ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿A qué se refería con N elevado? La muestra. N significa muestra. La muestra es la cantidad de personas que forman parte del estudio. Mientras más personas yo entreviste, o sea, encueste, mejor. ¿Ya? En el cualitativo no. En el cualitativo de 8 a 15 es suficiente, hasta que se cumpla el principio de saturación. ¿Estamos? Entonces, tenemos los estudios experimentales y los no experimentales. Me voy a centrar un ratito en los estudios experimentales y también los vamos a dividir en dos. Tenemos ensayos clínicos y tenemos ensayos comunitarios. Eso es por los estudios experimentales. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio experimental y un no experimental? Tiene que ver con la intervención o la manipulación que se hace con la variable, ¿ya? En un estudio experimental, yo expongo, arbitrariamente, yo expongo a los sujetos a una variable o no. En el no experimental no, ya yo no expongo a nadie, solo mido lo que hay. Por ejemplo, observo que varios aquí están participando en la clase bebiendo algo. ¿Qué está tomando usted? T. Té. ¿Usted? Café.
Chocolate. Sí. Té. Mate. Mate. ¿Usted? Café. Ya, ok. Y acá también, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya 9 de 20 por ahí. Ya, préstame atención. Yo quiero hacer un estudio para determinar si el participar en la clase a las 8:20 de la mañana bebiendo un líquido te ayuda a estar más atento y captar mejor la clase. Eso es el estudio que yo quiero hacer. Quiero saber si participar en una clase a las 8:20 bebiendo un líquido te ayuda a mejorar la concentración. No lo sé. Entonces quiero saber si sirve o no sirve. ¿Cómo yo lo haría? No experimental. No experimental, fíjate. No experimental, yo no expongo a las personas, yo no las manipulo. Yo solamente observo, por eso que también se llaman observacionales. Entonces yo voy a venir a la sala, ¿ya? Y yo ya observé que tengo a 9 personas tomando algo. Y el resto no. Nadie te dio a beber nada. Yo no te pedí que hicieras nada. Yo llegué y tú ya estabas solito, tomando algo. ¿Sí? Entonces ahora yo voy a hacer mi clase y al terminar la clase les voy a aplicar una prueba de todo lo que vimos hoy. ¿Ya? Vamos a hacer una prueba. Ese es el instrumento de recolección de datos, es el cuestionario. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una prueba. Yo te voy a entregar una hoja con algunas preguntas de la clase de hoy y tú la vas a responder. Y la nota que te saques, voy a separar a los alumnos que están tomando té y café versus los que no están tomando nada y voy a ver a quién le fue mejor. Eso es no experimental, es observacional porque solamente te estoy observando tomar té. ¿Ya? Pero ¿cómo sería experimental? Partimos la clase, nadie trae absolutamente nada. Yo les digo antes, tengo que coordinar con ustedes, oye, nadie trae absolutamente nada y ojalá tampoco tomen desayuno, nada. Entonces yo voy a llegar, como sé que vienen 20, voy a traer 20 vasos de café. Y yo les voy a decir, ya, la mitad de ustedes quiero que participen en la clase tomándose este vaso de café, la otra mitad no. Y al final voy a hacer la prueba, la misma prueba, ¿ya? Para ver a quién le fue mejor. Pero ¿notan la diferencia? En el primer ejemplo yo no te di a beber nada, solamente estoy observando quién toma y quién no. En el segundo ejemplo yo te di a beber algo, yo te pedí que lo hicieras. No te pedí nada. Me dio sed. Tan saborea. Ya. ¿Dudas? ¿Se entendió la diferencia entre un experimental y un no experimental? ¿Sí? Cuando se hace el estudio de tabaquismo, se pregunta a gente que ya viene fumando. No se le da a fumar a alguien. Yo no le voy a decir, oye, ¿tú fumas? No, entonces ya quiero que fumes durante 10 años para ver si te da cáncer. No, ¿cierto? Ahí no se puede hacer un estudio experimental, se hace un estudio no experimental. Pero si yo quiero ver la efectividad de una vacuna, tengo que vacunarte, ¿cierto? Para ver si te enfermas o no. ¿Se entendió? Esa es la diferencia entre un experimental y un no experimental. Nos vamos a centrar en el experimental. ¿Bien? Nos vamos a centrar en el experimental. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cansado? Están estudiando acá. ¿Eh? Oh, no sé. No haces esas cosas. No lo hicieron por mis pruebas, ¿cierto? Ajá, tu risa. Muy bien. Me asusté, voy a cambiar la prueba de la cosa. ¿Es la misma? No. Parecido. Muy parecido. Casi igual. Ya. Ensayos clínicos y ensayos comunitarios. Los ensayos comunitarios son experimentos que se hacen de manera masiva a una población completa, a una comunidad completa, es masiva. ¿Ya? No se suelen hacer muchos,
ya no se suelen hacer mucho, pero en odontología hay uno muy famoso a nivel mundial que se hizo acá en Chile, ¿ya? Que es para evaluar la efectividad de fluorar la leche, de flúor en la leche. Se hizo en los años 90, ya en el año 97, 98. ¿Y qué es lo que se hizo? Se eligieron dos poblaciones rurales, una se llama La Punta y otra se llama Codegua, en Chile. ¿Ya? No sé si les suenan esas poblaciones, ya son pueblos rurales. ¿Ya? La Punta y Codegua. ¿Ah? ¿Hay un autódromo en Codegua? Ah, pero conoce Codegua, muy bien. Bueno, en los años 90 y tanto, 96, 97 por ahí, ¿qué es lo que se hizo? El experimento consistió en medir la prevalencia de caries en los niños de distintas edades, ¿ya? Y a una comuna, la leche que entregaba el consultorio se le agregó flúor y a otra comuna no, la leche normal. Y durante 3 años se hizo una medición, el experimento duró 3 años, para ver si había impacto o no en la cantidad de caries en los niños. Y resulta que la comuna que recibió leche con flúor tenía menos caries en los niños hasta 5 años. La comuna que no recibió flúor mantuvo la cantidad de caries que siempre tuvo. Pero curiosamente a los 6 años se volvían a igualar. O sea, el impacto de la leche con flúor era hasta los 5 años. Entonces así van naciendo, por ejemplo, las leches de tapas. ¿Te has fijado que hay leche para 2 años? Hay leche para niños de 5 años. Hay leche, ¿sí? ¿Por qué? Porque se hacen estudios comunitarios para evaluar a qué niños el suplemento que le estoy agregando sirve más o no. Es un estudio muy famoso. ¿Se entendió lo que es un ensayo comunitario? ¿Sí? Ya. Vamos a los ensayos clínicos. Pero ¿cómo es que ya entonces ensayo comunitario? Ensayo comunitario es un experimento en que a una población o comuna se le administra la variable a experimentar y a otra no. Es de manera masiva. Es una comunidad. A lo mejor ahora somos parte de un experimento y no lo sabemos. Ya, ensayo clínico. El ensayo clínico es un estudio que parte o nace en laboratorio. Ya se divide en fases. Y vamos avanzando en fases. ¿Ya? Nace en laboratorio y avanza en etapas. ¿Ya? Primero, en ambientes no biológicos o no vivos. ¿Ya? Esa es la primera etapa. En ambientes no vivos. Por ejemplo, si yo quiero probar la efectividad de un antibiótico frente a una bacteria, ¿yo qué voy a hacer? Voy a aislar la bacteria en una in vitro o ex vivo. In vitro, ex vivo, ¿está bien? ¿Ya? In vitro o ex vivo, ¿ya? También se puede conocer así. Acá, en esta fase, por ejemplo, si yo quiero ver la efectividad del antibiótico frente a una bacteria, yo aíslo la bacteria, la cultivo en placas o en algún ambiente en particular y después voy probando si el antibiótico afecta a la bacteria o no. Bien, lo hago de manera aislada o lo hago en ambientes similares, ficticios, que se parezcan. También estudios experimentales en esta fase, bueno, Chile hace harto, pero estamos años luz en relación a otros países.
el último que en lo personal me tocó asesorar fue un experimento que se estaba haciendo acá en una doctora de Van Buren, que hace investigación, y que tiene relación con el entrenamiento que se le hacen a los médicos para intubar y introducir, por ejemplo, broncoscopios hacia el pulmón, ¿ya? Que tienen que tener un entrenamiento bien especial, no es llegar e introducir algo al pulmón. Entonces, el entrenamiento se hace con pulmones de cerdo. Entonces, las universidades o los hospitales lo que hacen es comprar pulmones en donde faenan cerdos, compran pulmones y se practica hasta que el pulmón deja de servir. Entonces, la idea que quería esta doctora era saber si podíamos imprimir en 3D un pulmón falso y si servía o no para entrenar. Entonces, ¿cuál fue la idea? ¿Cómo lo podemos hacer? Ya, lo hacemos de la siguiente manera. Y ahí fue el experimento, fue bien entretenido, porque pusimos un telón negro, ¿ya? Un telón negro con un puro hoyito, y al otro lado, en un telón había un pulmón de cerdo y en otro lado había un pulmón impreso en 3D. Entonces, los médicos tenían que practicar para ver en cuál resultaba mejor o no, y si lograban identificar si estaban probando con un pulmón de cerdo o con un pulmón plástico. Y fue entretenido y sirvió, se validó. Logramos demostrar que no es necesario comprar pulmones de cerdo, sino que teniendo un puro pulmón plástico, basta y sobra para entrenar a todos. Entonces ahora se va a publicar ese estudio en una revista, y la idea es cambiar el método de entrenamiento en medicina. Eso fue un estudio experimental. Pero si te das cuenta, la idea es probar con algo falso, un pulmón falso, ¿sí? Luego que pasamos a esta etapa, ahora tengo que probar con animales, ¿ya? Tengo que pasar una etapa de estudio animal. Aquí obviamente hay controversia, sobre todo por los movimientos animalistas, y que tienen toda la razón, todo el sentido del mundo, ¿ya? ¿Por qué sacrificar y utilizar animales? ¿Ya? El estudio con animal en estos estudios experimentales tiene una función muy importante, y que nace a partir de un estudio, o sea, de un error muy terrible que ocurrió en los años 70 con un medicamento que se llamaba talidomida. ¿Ya? Ese medicamento buscaba que las mujeres embarazadas no tuvieran las náuseas del embarazo. Entonces era un medicamento que hacía que todo el embarazo fuera sin sintomatología alguna, ¿ya? Sin mareo, sin vómito, sin nada. Entonces se lanza el medicamento, se vende a nivel mundial, en Europa como loco, y resulta que a los meses, cuando comenzaron a nacer los bebés, todos los bebés nacieron sin extremidades, sin brazos y sin piernas. Entonces, terrible. Hay 3.000 casos en el mundo de personas sin extremidades porque su madre consumió talidomida y le prescribieron la talidomida. Entonces, uno de los objetivos que tiene el estudio animal es probar en animales que tienen reproducción rápida para ver el impacto genético. Entonces, generalmente se prueba con ratones, se hace el experimento con el ratón, y en un año el ratón es hasta abuelo, ¿ya? Entonces, el ratón se procrea y se analiza el impacto en la cría, y esa cría vuelve a procrear y se analiza el impacto en el nieto, ¿ya? Para ver si hay un efecto genético. Entonces, no es necesario esperar 20 años para ver si en la raza humana hubo un impacto en la descendencia, que en 20 años ya llevó la escoba a nivel mundial, sino que lo probamos en unos meses en algún animal que se reproduce rápido. Ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos que tiene el estudio animal es estandarizar las dosis. Se prueban distintas dosis y también vías de administración. Por ejemplo, ¿cómo se sabe que un fármaco es mejor, no sé, como inyección o como supositorio o como inhalador? Eso se va probando, hay distintos métodos. Entonces después se evalúa cómo se tolera mejor en el animal y cómo evoluciona mejor la enfermedad en el animal. Entonces de esa manera ya se establece la primera base para recién comenzar a probar en humanos.
Entonces, ese es el objetivo de experimentar con animales. Hoy en día existe todo un tema ético y legal, hay un tema legal de cómo tenemos que experimentar con animales. ¿Verdad? No es llegar a experimentar. El experimento tiene que asegurar y garantizar que no hay sufrimiento animal. ¿Verdad? No puede haber sufrimiento animal. Si hay tortura animal, el experimento no es aprobado, tiene que estar aprobado por un comité ético. Todo experimento tiene que tener la carta de validación de un comité de ética. Los comités de ética no hay muchos, en Chile son pocos. Hay algunas universidades que tienen comité de ética, ¿ya? Que está compuesta por profesores especialistas en ética, y hay algunos, los hospitales grandes tienen también comité de ética, el Van Buren, el FRI, que tienen un comité de ética. Entonces uno puede acudir a ellos para que te validen y ellos desde su visión te autoricen a hacer el experimento. Tú no puedes hacer un experimento si no está aprobado por un comité de ética. Generalmente los que son más rápidos son las universidades, los comités de ética de las universidades. Acá en la quinta región está la Católica, la Valpo tiene comité de ética, y las universidades privadas está la Andrés Bello y la Universidad de la América. ¿Ya? La Universidad de la América, es abismal la diferencia, porque el comité de ética de la Universidad de la América te cobra 30 lucas y el de la Andrés Bello te cobra 1 millón por la firma. Pero tú no puedes hacer un experimento, ¿por qué? Porque si pasa algo y la persona o el animal te acusan de tortura o la persona muere por un experimento, lo primero que te van a decir, ya, ¿y hubo un comité que evaluó los riesgos? Entonces, sí, acá está la carta del comité de la Universidad de América. Ah, ok, entonces pasó. Pero si tú no tienes eso, cometiste homicidio, hiciste un asesinato. ¿Sí? Entonces es delicado el tema de los experimentos. Por eso que, bueno, los animales tienen que, hay todo un proceso. Hay estudios en que el animal lamentablemente tiene que morir, ¿ya? Y también hay un protocolo de cómo respetar la muerte del animal y cómo procesar al animal después que muere. También hay todo un protocolo. Si no se respeta ese protocolo, el experimento se acaba. ¿Ya? Eso es. ¿Dudas? ¿No? También lo que se evalúa con estos animales también tiene que ver con las intolerancias. Cuando hay reacciones con algún alimento, si el medicamento tiene que tomarse en alguno o no, o si tiene que reacciona mal con la leche, por ejemplo. ¿Ya? Todo eso se evalúa en animales. Bien, y una vez que tenemos los estudios con animales, pasamos recién a humanos. ¿Ya? Humanos, pero estos humanos tienen que tener cierta particularidad. Tienen que ser pocos, hasta 20, sanos, sin ninguna enfermedad, absolutamente sanos, y en condiciones de cuidado, por ejemplo, hospitalizados. ¿A qué me refiero con esto? Ya, acá, ahora, una cosa es que el animal tolera el medicamento y el animal se mejoró con el medicamento, pero no todos que son aceptados por el animal son aceptados por un ser humano. Entonces a veces el ser humano rechaza algo que el animal sí aceptó, entonces ese medicamento queda como uso veterinario nomás, ¿ya? Por eso que hay medicamentos que solo son veterinarios. Entonces yo necesito probarlo en una persona, pero que esté sana. Yo lo que necesito es ver si es que un humano lo tolera o no. Eso hablamos que son experimentales o las terapias experimentales que de repente, no sé, para el cáncer o esas cosas. ¿Cómo? Porque en este caso el paciente no podría estar. No, ahí llegamos a otra etapa, vamos avanzando. Esta etapa, la de humanos, solamente es para ver si una persona puede tolerarlo o no. Si genera alguna reacción adversa, y todos los síntomas negativos que puede recibir la persona, tengo que probarlo con alguien sano, porque alguien que está enfermo, está débil, y a lo mejor esa afectación puede acelerar esa enfermedad y lo mata. Entonces yo necesito una persona que esté robusta, que esté bien, que se alimente bien, que esté sana, no tiene que tener ninguna enfermedad. Entonces, esta es la parte difícil del experimento. Pues, si yo estoy sano, ¿para qué voy a participar en un experimento que me puede afectar? Entonces, esta es la parte difícil de algunos experimentos, conseguirnos personas sanas. ¿Ya? Tienen que estar en condiciones ideales porque generalmente, dependiendo del experimento, tienen que estar hospitalizados, aunque están sanos, pero suponte que el medicamento le da un infarto. Tengo que tenerlo ahí para animar, pues si se va a su casa se muere. ¿Sí? Entonces se hospitaliza unos días. Todo eso el laboratorio que está haciendo el experimento lo paga. Es súper caro hacer un estudio, generar un fármaco
son millones de dólares. Generar un fármaco. Profe, Sí, una pregunta, como a lo que se refería a la compañera, sería un ensayo clínico aleatorizado. sí, son aleatorizados. Seguimos. Después, que ya tenemos a los humanos que están sanos, ahora paso a humanos enfermos. ¿Ya? También pocos. Acá lo que yo quiero ver es ajustar la dosis, hermano. Ya sé que la persona lo va a tolerar. Entonces, yo sé, tengo una dosis que estimé con un animal. Pero ahora yo tengo que ajustar la dosis en el humano y tengo que ver si es que tiene un efecto terapéutico o no. Si la persona se mejora o no. Entonces también son pocos, 20 personas, no más que eso. ¿Ya? También hospitalizados. Y acá se ajusta la dosis, se ajustan las intolerancias, los horarios. Hay medicamentos que se toman una vez a la semana. ¿Cómo lo determinaron eso? Con esto en esta etapa. ¿Sí? Luego, que ya sé que todo esto es voluntario. ¿Ya? Las personas deciden participar. ¿Sí? Ahora, obviamente, puede haber compensación de algún tipo, no hay problema con eso. Luego pasamos a humanos enfermos, pero aumento el número. Y acá aleatorizo. ¿Ya? Ahí les voy a explicar qué es lo que es. Demos un segundito. Hoy son las 9:30, pasó la hora volando, no me di cuenta.
pasó? ¿Se va entendiendo la materia, cierto? ¿Sí? Casi llego. No le hace. No, porque no, yo digo de el USB, el original del USB, no le hace. Le hace el Pro, que es igual el la misma hueá, no le cambia, no le baja ni 1000 pesos. Y no me va a comprar el. Es que vamos a comprar el de nuevo. Por eso, porque el USB es el que más barato, como le hace con el igual 90 y el USB es el mira, yo pensé que la vida está en esa. Y fue una buena Es una monster, pero no me la quiero tomar. No sé. ¿Cuál es la diferencia entre la mucosa y los órganos? Yo le mando el archivo porque tiene archivo de hecho. No sé, pero se tiene que explicar porque no lo es que no Pero le queda bien el azul. el azul, el verde, pero se ve como el azul, y el azul igual es amarillo. Y le gusta el rojo como de leche, como el coco. Y que me dijo, vamos a ver Santiago. Yo le dije, yo la cabeza así, pasé como a 5 tiendas, nunca hay mi talla. Le dije, porque soy muy chica. Le dije, soy mi talla, nunca hay. Y esto, fue largo donde gana nunca hay. Lo único que hay son las cosas así. Ay, yo tengo miedo. Igual está no sé, y la blanca me dijo, bueno, pues para comprar ahora, porque hasta jugarse y después los meses empiezan a subir. En Chile estaba bien, ¿no? Yo creo que el papá me dijo, cuando yo vine de la le dije, de después de comprar para ir, porque la verdad dijo, Las puedes sacar. y me enseñó, y me iba a ver el fondo, y yo le dije, pero van a hacer el triple de cada vez. Voy a ver a mi Y más o menos tengo que pensar, y le dije que la cosa y la vuelta en 4 de la mañana. Entonces, cada vez que mi papá me iba a buscar de ahora, porque no, que miedo, al otro día me siguieron, ¿no? Fue a las 7 de la mañana, salió con el trabajador, porque uno de los trabajadores de mi papá me dijo que mi papá no va a ver la guay. Y lo siguieron, un auto. Al bueno, lo más que mi abuelo sigue un auto, le pasa la camioneta y dijiste que venías está helada. Después se te va a calentar mucho. 24
Y ahí luego tiene que seguir. Y al faltaría como hay más escenarios un poco de otro lado de vamos a salir entonces todo lo pero ahí empieza a comprar mi mamá al revés, como 4 para 6 y mamá, y gastamos lo mismo. Aunque no la tasa no o sea, no voy a entrar en la casa por Chanela como 20 locales. No puedo dormir en la casa para la defensa. Me lo mandó el niño. Me dijo, ya ver a la letra y a ver si está la oferta de casa. Entonces le pregunté a la casa. Sí, pasó. Quería preguntarle a la blanca. Es que yo creo que la blanca me toma el almuerzo. Le voy a preguntar a la blanca si tú me puedes pagar los autitos Hot Wheels con la de crédito. Y así se nos paga muy bien. Es que sabía que yo no quiero encontrar y la gente como decía encontrar. Qué pena, bueno, no puedo comprar. Tú no puedes gastar como 15 con la casa. Oh my god. Tengo que hacer la noche de una es mi alarma. Que le pongo la mano. Sí, sí. La gata se compró una y se te lo mandaron. Se engancharon. Se le doy a mi mamá de regreso. Pero no la encontraba, no sé si esté ahí. Quiero ver si está, si no, si me carga la mano. Yo creo que sí. La verdad es que tanto caso.
Y eso yo le pongo que nada, Porque mira que no son difíciles. Es que Doris no pone cosas tan difíciles. La cosa es estudiar. Como no es flojo, Doris no gusta hacer mira, cuando los estudiantes disciplinarios organizados, la culpa de la clasificar la cómo la zona autoplática de la culpa se encuentra conectada la dentina periticular se diferencia de la con Bien. ¿Retomemos? Ok. Bien. Acá, humanos enfermos, aumento el número de pacientes que van a formar parte del estudio y los voy a dividir en dos grupos. Un grupo va a recibir el fármaco real y otro grupo va a recibir un placebo. ¿Ya? Con ese término, placebo. El placebo es un componente igual al original, pero sin efecto activo. Ese es el placebo. Entonces es igual al original en forma, color, sabor, textura, etc. Pero tiene no tiene el efecto o el componente activo. ¿Ya? Ahora, respecto a cómo administrar el placebo, la idea es que se administre de manera ciega. ¿Qué significa ciega? Existen tres técnicas ciegas, te voy a explicar ahora. Vamos a suponer que yo soy el experimentador y ustedes son mi grupo de sujetos de prueba y ustedes son los que tienen alguna enfermedad en particular. ¿Ya? Entonces yo los voy a dividir en dos grupos. Voy a dividirlos a ustedes y ustedes. ¿Ya? Entonces yo a ustedes les voy a aplicar el fármaco real y a ustedes les voy a aplicar el placebo. Pero eso que yo les aplico a ustedes, el placebo, ustedes no saben qué están recibiendo, no saben si es el verdadero o no. ¿Ya? Por eso que se llama técnica ciega y eso se llama ciego simple. ¿Por qué ciego simple? Porque solo ustedes están ciegos en cuanto a lo que reciben, no yo. ¿Se entendió? Sí, eso es el ciego simple. Bien, tenemos otro ciego, que es el ciego doble. ¿Ya? El ciego doble, ustedes no saben y yo tampoco. ¿Ya? Entonces obviamente hay que definir alguna técnica como para que ustedes, para que yo sepa después qué es lo que reciben. Por ejemplo, puede ser en el minuto de aplicación. Entonces a lo mejor algún sobre cerrado está oculto, no sé qué es lo que hay dentro del sobre, entonces yo le digo ya, usted pase para acá, usted tómese esto. Y en el minuto rompemos el sobre y usted lo recibe y ahí yo me doy cuenta que es verdadero o es falso, pero usted no va a saber. ¿Ya? Pero yo en el momento en que lo asigné tampoco supe. ¿Ya? Eso se llama ciego doble. ¿Se entendió el ciego doble? ¿Sí? Y tenemos otro ciego que es el ciego triple, que yo de hecho nunca en la vida los conocí a ustedes porque no me quiero involucrar sentimentalmente también con ustedes, en el sentido de que ustedes están sufriendo una enfermedad que puede ser mortal. Entonces el hecho de que yo a la mitad le tenga que dar un placebo sabiendo que no está recibiendo el verdadero, a mí me puede afectar emocionalmente. Entonces, lo que yo hago es, el proceso de experimentación, contrato a un tercero y contrato a otro, solamente para que haga el experimento. Pero yo a ustedes nunca los conocí, nunca los vi, después el experimentador me pasa los resultados, no. Eso se llama ciego triple. ¿Se entendieron los ciegos? Eso es para transparentar el estudio,
y que no tenga manipulación por parte del experimentador. ¿Dudas? ¿No? Ok. Ahora, ¿es ético engañar a la persona y darle un placebo? No. Claro, no. Entonces hay un tema, ahí tiene que haber también dentro del comité de ética. Ustedes tienen que formar parte del estudio de manera voluntaria sabiendo que pueden recibir el verdadero o el falso y ustedes aceptan. Pero nunca fueron engañados. Sino que yo les voy a decir, miren, ¿saben qué? Esto es un experimento y hay dos grupos. Un grupo va a recibir el verdadero y un grupo va a recibir el falso. Ustedes no saben, tienen 50 y 50 de probabilidad sabiendo eso. ¿Les gustaría participar igual? ¿Sí? Entonces el comité de ética tiene que revisar eso de que realmente está válido. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ok. Ahora, si existe tratamiento alternativo de la enfermedad, yo no sé, tengo que cortar a la persona. Ya hace unos años atrás, por allá en 2010, ocurrió con un médico en Santiago que estaba haciendo un experimento contra un cáncer, ¿ya? Y desarrolló un medicamento particular y lo probó, pero a la mitad de las personas le dio el fármaco y a la otra mitad le quitó todo, hasta la quimio, los dejó sin nada, o sea, en estricto rigor los mató, porque los dejó sin probabilidad de nada. Entonces, obviamente se le quitó la licencia a ese médico, hubo juicio. ¿Por qué? Porque actuó mal. ¿Sí? Yo a ustedes los dejo con la quimio y a ustedes, de hecho, yo no sé si mi medicamento sirve o no. Puede que no sirva, entonces tampoco te la puedo quitar. Entonces yo a ustedes les tengo que dar la quimio más mi medicamento para ver si mejoran más o no. Pero no te puedo quitar la quimio. ¿Dudas? Una vez que aumentamos este número y ya sabemos que funciona, sabemos que sirve, ahora realizo estudios céntricos que se llaman. Aumento la muestra mucho, ¿ya? A unos 400 o más. ¿Ya? ¿Por qué se llaman céntricos? Porque necesito apoyo de otras instituciones que me den pacientes. No voy a tener 400 así yo solo. Entonces necesito invitar a universidades, a clínicas. Estos estudios, como digo, son de manera masiva. Acá, cuando los humanos son pocos enfermos, están hospitalizados también, pero cuando estoy aquí en el aleatorizado, no. La gente ya se va a su casa, porque ya sé que no le va a dar un efecto adverso grave. Pero sí tengo que preguntarle constantemente o me van reportando, me van enviando mensajes o los voy examinando, los cito a la consulta, ya le hago exámenes. Tengo que tener una pesquisa, lo mismo que con los estudios céntricos, también pasa lo mismo, ¿ya? Y una vez que termina esto, se obtiene resolución sanitaria y se comercializa. ¿Ya? Una vez que termina esta fase, ¿ya? Y ahí recién se comercializa. ¿Qué ocurre acá? La resolución sanitaria tiene que ser otorgada por un organismo. Acá en Chile es el ISP, Instituto de Salud Pública. ISP, él es el que entrega las resoluciones sanitarias y autoriza la comercialización. A nivel internacional existe otro que es más potente, que es internacional, que es de Estados Unidos, pero tiene implicancia a nivel mundial, que es la FDA. ¿Ya? FDA. FDA significa Food, de alimentación, Drugs, de medicamento, y Administration. ¿Ya? Ellos te entregan la resolución y dicen si el medicamento es válido para comercializar o no. ¿Bien? ¿Dudas? Okay. Es largo el proceso, es extremadamente caro, son millones de dólares que se gastaron en sueldos, en insumos, en arriendos, en hospitalizaciones, en animales. Muchos, de hecho, la estadística establece que un medicamento de cada 100, el 1% solamente, termina comercializándose, los otros mueren en el camino.
Entonces los laboratorios invierten demasiado en generar sus productos. ¿Ya? Ahora, de esta manera, se establece el precio también del fármaco, dependiendo de la demanda. Si es un fármaco que mucha gente lo va a consumir porque a todo el mundo le duele la cabeza, y es un fármaco para el dolor de cabeza, se va a vender barato, tal vez 1.000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el laboratorio va a recuperar el dinero que gastó en años, lo va a recuperar rápido. Pero si es una enfermedad que poca gente se enferma, el medicamento puede salir hasta millones de pesos. ¿Sí? Puede salir miles de dólares. Un fármaco, ¿por qué? Porque en Chile se enferman 2, solo 2. Entonces, hacer todo esto para 2 personas, el laboratorio tiene que recuperar la inversión. ¿Sí? Lo otro, que este proceso desde que parte el laboratorio hasta que termina comercializándose, en promedio se demora entre 10 a 15 años. Ese es el periodo completo para que recién salga un fármaco a la venta. O sea, si ahora salió un nuevo medicamento y se está comercializando, llevan 15 años experimentando con él. ¿Ah? Eso es, bueno, de esa manera, como te digo, se establece el precio. Ahora a nivel mundial existe un acuerdo respecto a la exclusividad de la patente del fármaco. ¿Ya? El laboratorio que lo inventa queda con exclusividad de comercialización a nivel mundial. Todos los países firmaron ese acuerdo con exclusividad por 10 años. ¿Ya? Entonces por 10 años el laboratorio fija el precio, lo vende, lo comercializa, solo él, 10 años. Pero al año 10 está obligado, todos los laboratorios están obligados a publicar la patente, publicar la fórmula secreta del medicamento, la publican. Y todos los demás laboratorios comienzan a crear genéricos o alternativos a partir del componente activo y pueden comenzar a venderlo más barato, ¿ya? Porque obviamente se saltaron los 15 años de investigación, pues les llegó la receta a la mano. Entonces, por eso que el genérico es tan barato en relación al original del laboratorio. Pero el laboratorio tuvo 10 años para recuperar la inversión. Después del año 11 en adelante, queda liberado para que cualquier laboratorio lo pueda hacer a su fin. ¿Dudas? Eso es. Nos vamos entonces ahora a los no experimentales. Bien, los estudios no experimentales ya quedamos claros en qué consisten y estos también los vamos a dividir en 2 tipos y los vamos a dividir en estudios transversales y tenemos estudios longitudinales. ¿Qué diferencia un estudio transversal de un estudio longitudinal? El tiempo y la relación causa y efecto. El estudio transversal solamente estudia lo que hay, ya el estudio en presente. ¿Cuántos alumnos están con el celular en la mano en este minuto? 1, 2, 3, 4. No, está. 4 alumnos con el celular en la mano. Es un estudio transversal, porque quiero ver cuántos están usando el celular en este minuto. ¿Sí? ¿Cuántos están enfermos de tal cosa? ¿Cuántos les duele la cabeza? ¿Cuántos están satisfechos con tal cosa? ¿Cuántos opinan a favor? ¿Cuántos opinan en contra? ¿Cuántos van a votar por? ¿Cuántos van a votar por este otro? Son estudios transversales.
porque es la opinión o la situación de la persona o el contexto de la persona en tiempo presente. ¿Cómo estás hoy? ¿Sí? En el longitudinal yo establezco una relación temporal, causa y efecto. Siempre en el estudio longitudinal yo veo una causa y veo un efecto. Siempre. Siempre. Veo una causa y veo un efecto. Siempre la causa nunca se da al mismo tiempo que el efecto, aunque pase minutos, pero siempre la causa se da antes que el efecto, ¿o no? ¿Y cómo yo puedo evaluar esa temporalidad de causa y efecto? De dos formas. Uno, de manera retrospectiva, estudios retrospectivos, y tengo estudios prospectivos. Tengo estudios entonces retrospectivos y estudios prospectivos. ¿Cuándo es retrospectivo? Cuando la causa se da en el pasado de la persona. Y el efecto lo estoy viendo ahora. Por ejemplo, ¿alguien tiene sueño? Usted está bostezando, señorita. ¿Tiene sueño? No, no tiene sueño. ¿Por qué bostezo? Está aburrido. ¿Tiene hambre? Ya, ok, tiene hambre. Estudio transversal. Tiene hambre. Presente. Pero ahora si yo quiero retrospectivo y buscar la causa de por qué tiene hambre, no tomó desayuno. Entonces, si te das cuenta, el efecto lo estoy viendo hoy, pero su causa está en el pasado, que fue en la mañana que no tomó desayuno. ¿Se entendió? La señorita al lado, ¿usted tomó desayuno? ¿Tiene hambre? No. Ah, muy bien. Me iba a decir que sí. Me iba a decir que sí. No tiene hambre y tomó desayuno. Entonces te das cuenta que estoy viendo la causa y el efecto, pero la causa en el pasado y el efecto lo veo ahora. Eso es retrospectivo. Y tenemos estudios prospectivos, en que la causa está presente ahora, pero el efecto todavía no. Y el efecto lo voy a ver en el futuro. Por ejemplo, podría ser, no estudié para la prueba, entonces en el futuro la prueba no es más. Claro, claro. Ahora, ahí, en ese ejemplo, puede ser una mezcla entre los dos, porque no estudiaste en el pasado, pero la nota todavía no la tienes ahora. Pero podrías estudiar ahora. Lo que está haciendo ella, no me está pescando la clase, pero está estudiando ahora. Pero tal vez le va bien. Entonces, el haber estudiado hoy, el haber estudiado ahora, ¿implica que le vaya bien después o solamente calentó materia? No lo sé. Pero el efecto lo voy a ver después. Eso sería prospectivo. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Dudas? El retrospectivo era causa Pasada. pasada Y el efecto presente. En el retrospectivo, efecto presente, causa pasada. En el prospectivo, la causa está presente, pero el efecto todavía no. Y el prospectivo puede durar hasta décadas. Hay un estudio que salió publicado hace poco, que me gustó harto, lo vi en la televisión en realidad. Una pediatra tomó a niños que habían nacido con el síndrome fetal alcohólico. Y el síndrome fetal alcohólico es cuando la madre bebe alcohol mientras está embarazada. Entonces el niño nace con un síndrome de abstinencia porque recibió alcohol. ¿Ya? Entonces tomó a varios niños con síndrome fetal alcohólico. Y resulta que guardó sus antecedentes y después de 15 años los contactó para ver cómo les había ido, cómo les iba en el colegio. Y resulta que se dio cuenta que tenían altos problemas conductuales y de aprendizaje. Pero lo vio 15 años después. Eso fue prospectivo. ¿Por qué? Porque midió el efecto el síndrome fetal alcohólico hoy y pasaron 15 años para volver a medir el efecto. ¿Se entendió? ¿Sí?
hubo otro estudio que se hizo acá en la cárcel de Valparaíso, ¿ya? Que estudió a los reclusos que están presos por violencia y les preguntó cuántos de ellos recibieron violencia por sus padres cuando niños. Y demostraron que están repitiendo conducta. Entonces, descubrieron que si un niño recibe mucha violencia por parte de sus padres, es muy probable que ese niño cuando grande termine preso. Pero eso fue retrospectivo, porque ahora la persona está presa y se le preguntó por su infancia. Retrospectivo. Lo que hizo la doctora, prospectivo. Síndrome fetal alcohólico, y después de 15 años midió el impacto. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? Eso es, chiquillos. Con eso terminamos ahí. ¿Terminó la clase? Con esto, esta es la materia de hoy. La próxima semana. Hoy me queda media hora, igual podríamos. Va a pasar la. ¿Ah? Pasarle y ahora sí. A ver, déjenme escuchar. ¿Ah? Si es que el estudio continúa. Pero no necesariamente. Porque, ya, lo que me pregunta la compañera es que si todos los estudios retrospectivos pasan a ser prospectivos después. No, solamente se dio en el ejemplo de ella. ¿Que todos los estudios prospectivos pasan a ser retrospectivos? No, porque, ya, entendí tu pregunta. Claro, la doctora publicó los resultados, pero eso no hace que sean retrospectivos, porque la forma en que ella lo hizo fue prospectiva. Da lo mismo como yo lo lea. Porque ya el estudio quedó en el pasado. Pero eso no hay que ser el estudio sea retrospectivo, porque yo lo tengo que ver desde el punto de vista del investigador, lo que ella hizo, y ella lo hizo prospectivo. O sea, si yo veo a niños que tienen problemas conductuales hoy y les pregunto si tuvieron síndrome fetal alcohólico, eso sería retrospectivo. Eso, lo que iba a decir, para agregar nomás, es que para que sea prospectivo, el investigador tiene que poner como de dónde lo está viendo, de la fecha. Exacto. Claro, Sí. entonces si empieza en la investigación desde de feto y termina, sería prospectivo. Claro. Si fuera al revés, Súper sería bien. retrospectivo. Súper bien, porque la doctora inició, suponte, en 2005 y el estudio terminó en 2020. Fue prospectivo, porque inició en una fecha y terminó después de la fecha. Eso es prospectivo. Buena anotación. Celeste. ¿Sí? Tamara Aguilera. Catalina Balmontín. Anastasia Balmontín.